Buenos días de nuevo. Bienvenidos los que acabáis de llegar. A continuación tenemos la ponencia Exposición a dosis bajas de contaminantes y desarrollo de enfermedades crónicas. Evaluación de riesgo. Me he saltado. Me he dado la vuelta a la hoja, ¿verdad? Evaluación de riesgo para la salud de sustancias químicas, toxicología. Tenemos a Jesús Pardo García Cambero, que es científico titular en el Instituto de Salud Carlos III. Tiene más de 15 años de experiencia en la disciplina de evaluación de riesgos, en especial con productos fitosanitarios y medicamentos. Además, lidera una línea de investigación con un modelo in vitro con embriones de cebra para evaluar cómo afectan los contaminantes ambientales en el neurodesarrollo. Muy bien. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, espero que regule algo el nivel porque yo me oigo mucho. Pero bueno. Bueno, pues os presento ahora una charla sobre evaluación de riesgo. Es una disciplina que, bueno, no toda la gente conoce. Buenos días. Y bueno, pues yo básicamente los objetivos que quiero transmitiros de una forma sencilla es pues, que conozcáis cuáles son las pruebas toxicológicas, de evaluación toxicológica en general. Voy a hablar un poco de los compuestos químicos, que abarca pues, sustancias químicas, fitosanitarios, medicamentos, etcétera, etcétera. Y también me gustaría pues, que conozcáis cómo es el procedimiento y los agentes implicados, básicamente. Entonces, para comenzar, os diré que la evaluación de riesgo es un procedimiento bastante complejo que lleva varias fases y que en realidad lo que trata es, de forma sintética, es evaluar si la exposición, uso de una sustancia química puede producir un riesgo para la salud o el medio ambiente. Básicamente es eso. Las sustancias químicas, que hay muchísimas, para su estudio, digamos que se dividen por grupos, generalmente por grupos de acción. Tenemos el gran grupo de productos fitosanitarios, que se utilizan como agroquímicos, llevan su reglamento específico. Tenemos biocidas, que se clasifican, digamos, son sustancias que en general sirven pues, para matar cualquier tipo de microorganismo, como puede ser, se utilizan, por ejemplo, revestimientos de vigas, mobiliario, etcétera, pues para evitar hongos o bacterias, etcétera, etcétera. Otro gran grupo son los medicamentos, tanto de uso humano como también de uso veterinario, y también ahí incluiría también en otra legislación aparte lo que son los productos cosméticos. Y por último tendríamos un resto de sustancias químicas que no estarían englobados en los grupos anteriores y que digamos es la más numerosa. Estaríamos hablando de casi 100.000 sustancias, tipos de sustancias. Entonces, todas ellas llevan un reglamento específico que habla de cómo se debe hacer el registro o qué tipo de pruebas toxicológicas son necesarias abordar para demostrar su uso seguro para el medio ambiente y la salud. Pero sí que es verdad que la mayoría de ellas, casi excepto los cosméticos, presentan, digamos, los ensayos, podríamos hablar de unos ensayos estandarizados, que es lo que voy a hablar yo hoy en día, ¿vale? En este concepto, la legislación sí que es verdad que ha cambiado un poco de paradigma. Hace unos cuantos años, digamos antes de los años 90, estábamos en una legislación tipo restrictiva, es decir, la industria presentaba las moléculas, sustancias, agroquímicos, etcétera, con un nivel mínimo de pruebas toxicológicas, se autorizaban. Sin embargo, la evidencia científica, numerosos pues, descubrimientos científicos de científicos independientes, pues podrían advertir efectos indeseables en el medio ambiente o en la salud. Y es en ese momento que se producía una restricción, como por ejemplo una, he traído típica del BOE del año 86, donde se restringió el uso de plaguicidas que contenían DDT. Sin embargo, este cambio de paradigma, digamos que ha cambiado a una política más autorizativa. Es decir, ahora digamos que la industria es responsable de demostrar primeramente un uso seguro para el medio ambiente y la salud. Es decir, ya no existe la restricción, sino ahora
es necesario, antes de autorizar, tener una evidencia científica de que eso es seguro para la salud y medio ambiente. Entonces, para conocer un poco cómo es el marco, es un marco ahora mismo armonizado europeo, porque estamos en la Unión Europea. Entonces, digamos que lo único que van a cambiar serían los agentes, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Como os dije, la industria ahora mismo es responsable de demostrar, en primer lugar, que el producto es eficaz, eso es importante, para lo que sea destinado, una enfermedad, una plaga, etcétera, etcétera. En segundo lugar, que ese producto se puede determinar, y todo esto lo digo porque es donde vienen las principales dificultades de algunas medicinas alternativas. Entonces, en este caso, debemos demostrar que es eficaz, que se puede determinar que existe esa sustancia y sus características físico-químicas, y por supuesto, que su uso o su aplicación es seguro para la salud o el medio ambiente. El medio ambiente también es muy importante. Entonces, como digo, la industria es la encargada de realizar las pruebas toxicológicas necesarias. Algunas serán in vitro, otras serán in vivo, es decir, con animales vivos. Estas pruebas toxicológicas, que generalmente están auditadas, es decir, no son independientes, sino que existen a lo largo del ensayo toxicológico varias auditorías que demuestran que los procedimientos se siguen de acuerdo a unas guías estandarizadas. En realidad elaboran un dossier en papel informático que llegaría a los miembros integrantes de ese consorcio europeo, España, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Entonces, en las administraciones lo que hacen es pues, tener expertos, incluido pues, también están incluidas algunas universidades o otros científicos independientes, y esos expertos analizamos esa información contenida de los estudios y emitimos un informe que debe ser público y distribuido como proceso armónico que es al resto de los países. Para ello existen, digamos que instituciones que actúan de coordinadores, en el caso de los productos fitosanitarios la EFSA, o aditivos alimentarios, en el caso de las medicinas la Agencia Europea de la Medicina y en el caso de productos químicos la ECHA en Helsinki. Pero actúan de países coordinadores, esto es muy importante, lo digo porque ellos no elaboran la evaluación toxicológica, simplemente actúan de coordinadores entre los diferentes países. También el público, agentes independientes tienen acceso a esa información y podrían poner comentarios. Entonces, una vez que llegan los comentarios al país ponente de la monografía realizada, porque puede haber desavenencias, desacuerdos, consideramos que pues, esta sustancia podría ser clasificada carcinogénica, no. Sí, cuando existen desavenencias importantes, los organismos coordinadores preparan una reunión europea donde los diferentes expertos de cada país pues, ponen sus motivos, dura una semana más o menos, exponen sus motivos y su discusión para llegar a un acuerdo común. A veces se necesita información de la industria, otras veces se llega a un acuerdo, ¿de acuerdo? Una vez que se ha llegado a un acuerdo común sobre la evaluación toxicológica de una sustancia, los organismos coordinadores preparan un informe de conclusiones y eso siempre llega a la Comisión Europea. Los políticos saben que al final son los responsables de tomar las decisiones. Entonces, la Comisión Europea tiene varias, digamos que contiene varias información. Una es los informes científico-técnicos toxicológicos, pero también dispone de información económica. A veces una sustancia puede representar un cierto riesgo, pero su retirada del mercado puede producir desastres económicos. Entonces, ellos tienen diferentes criterios, pero vamos, generalmente los criterios de seguridad para la salud son los que priman. Y en definitiva, ellos son los que toman la decisión de incorporarlo en un anexo, esa sustancia, si demuestran que tiene un uso eficaz y seguro para el medio ambiente y la salud, estarían en ese proceso de incorporación en un anexo.
y por lo tanto esa sustancia estaría autorizada para su uso y aplicación. Sin embargo, existe todavía otro filtro, que es el filtro a nivel nacional. Una cosa es que a nivel europeo esa sustancia podría ser circulada, utilizada, etcétera, etcétera, y otra cosa es que a nivel de Estado miembro decidan por cuestiones, por ejemplo, los nórdicos, digamos, son muy sensibles a la toxicidad del medio ambiente, y a lo mejor en los países del Mediterráneo, lo digo porque eso se nota en las reuniones, digamos porque tenemos muchos más problemas con las plagas, tenemos otras condiciones agroclimáticas, pues digamos que somos menos susceptibles. Entonces, lo que sucede es que en cada país existen otros organismos, concretamente el Ministerio de Agricultura y de Sanidad, con sus otros expertos completamente independientes de los anteriores, y que son los que toman las decisiones generalmente en base a los argumentos científicos anteriores, pero también pueden tener otro tipo de argumentos que se conocen en cada país y que son los que, en definitiva, autorizarán de forma definitiva su circulación en cada país. Es decir, se puede dar la circunstancia de que haya una sustancia autorizada y que España no quiera que se comercialice o se use en España. O lo que no existe es una sustancia que no está autorizada y que se use en Suiza, Francia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues este sería el proceso en general. Me da igual hablando de agroquímicos que de productos biocidas, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este proceso, la verdad es que ha sido bastante útil. Lo digo porque esta es una gráfica que saqué, que es una publicación mía, en la cual hice un estudio de los agroquímicos, cómo el proceso había transformado la presencia de las sustancias autorizadas. Y como veis aquí, digamos que aproximadamente en los años 90 el porcentaje de sustancias tóxicas o muy tóxicas llegaba casi al 60%. Sin embargo, esta es la situación que tenemos esta publicación hace 5 años, esta es la situación. Es decir, la mayoría de las sustancias, como veis aquí, no requieren clasificación, es decir, son sustancias que necesitamos una dosis muy grande para que produzca algún efecto, incluso no lo va a producir nunca. Otras sustancias pues son dañinas, quiere decir que están en un rango de toxicidad muy elevado, es decir, a lo mejor necesitamos 2 gramos diario, que eso en condiciones normales de aplicación o de consumo de un medicamento no va a ser probable. Y sin embargo, estamos ante un porcentaje de sustancias o tóxicas o muy tóxicas que están entre las dos, sería aproximadamente un 10% o menos. Entonces, con este proceso de evaluación de riesgo armonizado en Europa, hemos educado en cierta forma a la industria. La industria ahora busca moléculas, pero no se plantea, en el momento que hace un prescreening y ve una sustancia que pueda afectar al sistema reproductor, ni se plantea seguir la investigación con esa sustancia, o que pueda tener un efecto neurotóxico, cardiotóxico, etc. Es decir, ahora la investigación va a procurar ser sustancias muy poco tóxicas, que no le dé ningún planteamiento a la hora de autorizarla y que a la vez sea eficaz. Entonces, en definitiva, este procedimiento también ha servido para educar a la industria. Pero a pesar de todo, a pesar de que existen sustancias tóxicas, existen, digamos, listas de observación. Es decir, por así decirlo, estamos estudiando detalladamente que hay sustancias que, aunque estén en el mercado, pero tienen una especial preocupación porque pueden afectar a las abejas, están en el foco de mira de que puedan ser disruptores endocrinos. Por lo tanto, son sustancias que en el momento que salga una publicación científica independiente se vuelve a hacer una reunión para decir, oye, aquí pasa algo, o se vuelve a hacer un grupo específico para estudiar de forma más detenida esa sustancia, ¿no? Existen casi 60 sustancias en esta lista de observación. Un poco para seguir estrechando el cerco de la determinación toxicológica de las sustancias. Vamos a hablar un poquito de cómo es el procedimiento, que esto es un poco más difícil de entender, pero bueno. La fase de evaluación de riesgo, el proceso, digamos, consta de varias fases. Las 2 primeras, un poco lo ha descrito Ana ya,
sería tratar de identificar cuál es el peligro potencial cuando se administra esa sustancia. Y no solo eso, sino que vamos a caracterizar la dosis-respuesta, es decir, vamos a determinar aquí existe toxicidad, aquí no existe toxicidad, dependiendo de las dosis. Después, una vez que conocemos cuál es el órgano diana, dónde afecta esta sustancia tóxica y cuál es la dosis tóxica y cuál no, pues lo interesante es decir, vamos a medir la exposición en la población si queremos conocer el riesgo para la salud, o en el medio ambiente, en los diferentes organismos, si queremos ver el riesgo en el medio ambiente. Y por último, la última fase de caracterización del riesgo, pues consiste en decir, la población tiene tantos miligramos, o se le ve que tantos miligramos expuesta a esa sustancia, y el riesgo te dice que está por encima de lo que es un riesgo seguro o está por debajo. En definitiva, es comparar los niveles. Para la caracterización del peligro, es decir, identificar cuáles son el perfil tóxico, pues de momento tenemos que recurrir a los ensayos toxicológicos. De momento no existe otra forma. Entonces, se utilizan animales de laboratorios, pero como os indico ahí, afortunadamente están a la baja, porque los ensayos in vitro que no utilizan animales de laboratorio o que utilizan procedimientos de refinamiento, como es este, en el cual pues, uno puede administrar una sustancia, pero una rata no te puede decir que le duele la cabeza o que siente dolor. Existen fenómenos externos que indican que ese animal está sufriendo, pero si tienes herramientas que te aportan información sobre el índice de dolor, tú puedes bajar la dosis. Esa es una técnica de refinamiento. Pero bueno, en teoría lo que se tiende es a no utilizar los animales de experimentación, un poco por ética y por los grupos de presión, que me parece estupendo. Este es el panorama, bueno, esto es una publicación, una especie de este investigador que dijo, estimo que dentro de unos años, ahora toda la evidencia científica o todos los datos que conocemos de toxicidad siempre parten de estudios con animales. Y entonces, ¿cuál es lo que él predestinaba? Pues que esto va a ir desapareciendo en pos de utilizar solo procedimientos in vitro. Y sí, la verdad es que estamos ahora que estaríamos por el 2018, tanto en fitosanitarios como en medicamentos y demás, ya existe un porcentaje interesante de estudios in vitro donde no se usan animales y donde no es necesario. Con lo cual, digamos que esta carrera hacia la utilización o descarte de animales para conocer la toxicidad de un producto, creo que vamos por buen camino. En el caso de los cosméticos, actualmente no se utiliza ningún animal de experimentación. Como adelantaba antes Ana, los ensayos toxicológicos que se utilizan para demostrar un uso seguro de un producto no son cualquier tipo de ensayo toxicológico. Se describen o están realizados bajo estudios OECD. Esos estudios contemplan unas normas, todo el mundo que hace ese estudio se tiene que adherir a esas normas, donde se explica bien cómo son los procedimientos, los protocolos, las condiciones de laboratorio están muy controladas, bajo GLPs, es verdad que se estima o se dice el número de animales que se debe usar, las dosis, etcétera, la estadística aplicada. Entonces, al final, eso lo que produce, que es una cosa muy interesante, es que los resultados son armonizados, es decir, lo que un investigador con un tipo de estudio OECD produce una información toxicológica en un país o en un laboratorio, puede ser perfectamente comparable con otro laboratorio, porque sigue unas pautas y unas normas. Y eso al final, en definitiva, lo que produce son resultados confiables. Para nosotros, eso es lo más importante. Y lo digo porque existen casos en la literatura, como este, por ejemplo, lo traigo, que pues se trataba de estudiar el efecto de un plaguicida para producir cáncer. Evidentemente, esta publicación está clara, produce tumores. Eso no lo duda nadie. Sin embargo, ondeando o profundizando más en el tipo de estudio que hizo,
lógicamente se ven desviaciones tremendas, como utilizar un número de animales muy poco representativo o incluso utilizar una dosis que es jamás impensable que nosotros vamos a consumir una dosis de aplicación de 50 gramos diarios, que eso es imposible. Por lo tanto, es un estudio irreal. Entonces, al final, esto que el público o ciertos sectores lo consideran como un peligro, pues es una desviación de la normalidad. Y de hecho, este estudio en concreto, pues se ha retractado este autor, porque ha habido mucha presión, porque son estudios que realmente no se adecúan a esas normas de OECD y por lo tanto no son resultados confiables, en definitiva. Los tipos de estudios toxicológicos, pues ya antes lo había introducido Ana, son de mucha índole: toxicidad aguda, se administra una dosis; toxicidad subcrónica, pues digamos abarca un periodo de tiempo como aproximadamente un 10% de nuestra longevidad; toxicidad crónica, como realmente como si estuviéramos ingiriendo ese tóxico sustancia toda la vida; carcinogénesis para evaluar el potencial de producir cáncer; genotoxicidad, toxicidad para la reproducción; neurotoxicidad en aquellas sustancias que se sospeche. Pero existen, bueno, pues otros, digamos, estudios toxicológicos que van apareciendo, porque estos, cuando yo empecé, ni se tenía en cuenta la desregulación endocrina o la inmunotoxicidad. Sin embargo, a medida que avanza el conocimiento científico y que no solo eso, sino que existen pruebas estandarizadas OECD que pueden dar respuesta a averiguar el potencial tóxico sobre esas dianas, es cuando se incorporan en la evaluación de riesgo, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, para mí, después de los años de experiencia, los que realmente son importantes en este dossier y van a definir claramente cuál es el potencial toxicológico son los estudios a nivel subcrónico, los de genotoxicidad y los de toxicidad para la reproducción. Generalmente esos estudios para nosotros son claves. Los estudios subcrónicos, pues en principio, un dato interesante es que utilizan ya dos especies, la rata y el perro. Comporta una duración de 13 semanas, en el perro incluso de un año, pero digamos representa una exposición lo que es comparable al 10% de su vida. Entonces es una exposición muy importante. Generalmente nosotros, salvo casos muy raros, generalmente estamos expuestos a este periodo de tiempo. Cuando comemos fruta, pues algún plaguicida; cuando tomamos medicamentos, nadie toma medicamentos toda su vida, sino un periodo de tiempo, etc. Por lo tanto, son muy interesantes. Después, el nivel de conocimiento, de investigación es muy profundo. Se analiza toda la analítica, todo el perfil bioquímico, serológico, urianálisis, estudios oftalmológico y luego un estudio patológico tremendo al final, donde se estudian todos los órganos, se estudia su peso, se analiza histopatológicamente. Es un nivel tan fino de estudio que rápidamente en este tipo de estudios ya evidenciamos por dónde va esa sustancia, cuáles son los efectos que produce y cuáles son los órganos que más van a estar implicados. Otro aspecto muy interesante es la genotoxicidad. Como se ve aquí, algunas sustancias no solo llegan a un órgano y afectan a la célula, sino que incluso pueden penetrar dentro de la célula y acceder al núcleo. El núcleo es una zona muy importante donde tenemos nuestro material genético. Entonces, bueno, también hay en mitocondrias. Entonces, ese material genético, algunas sustancias pueden interaccionar con ese material genético. Y claro, cuando una sustancia influye en los genes, que son los que a nivel celular pues producen toda la información para que esa célula siga viviendo, siga cumpliendo sus funciones celulares, pues vamos a tener problemas con la función celular. O incluso, ¿por qué no?, si se produce una forma disparatada de funcionamiento, puede inducir al cáncer. Pero no solo eso, en este momento de interacción en un organismo en el desarrollo, dentro del útero, pues que está dividiendo sus células y produciendo estructuras, pues también puede llegar a producir malformaciones. Algunas alteraciones genéticas
son leves, como puede ser un cambio de color en el iris, pero luego hay otras que son más severas, incluso algunas que pueden llevar a la mortalidad de la persona, ¿no? Puesto hay muchísimas enfermedades genéticas devastadoras en seres humanos, pero no me ha parecido apropiado traerlas. Después existe un problema global, alertan de una crisis de fertilidad, por lo tanto, lo que comentaba antes, los estudios de reproducción son fundamentales. En este caso, lo que se utiliza son incluso hasta 2 generaciones enteras, se hace un estudio en ratas, los animales jóvenes se tienen administrando durante 70 días y se cruzan para producir una camada, se vuelven a cruzar para producir otra camada, esos crecen, son los reproductores de las siguientes camadas y cuando estas camadas crecen, digamos, se termina el experimento. En todas estas 2 generaciones, lo que se hacen es estudiar todos y en cada uno de ellos todos los parámetros reproductivos, análisis espermáticos, citologías, comportamiento reproductor y, por supuesto, un estudio histopatológico centrándose un poco más en aquellos órganos implicados en la reproducción, masculinos y femeninos. Por lo tanto, este tipo de estudios tan exhaustivo, pues al final da una información bastante interesante sobre ese perfil de esa sustancia y cómo puede afectar a través de sucesivas generaciones en su calidad reproductiva. Otro ensayo interesante es pues, el de toxicidad para desarrollo, en el cual los animales preñados pues, se administran durante el periodo crítico de organogénesis para estudiar todo tipo de malformaciones en esqueleto o en los tejidos blandos. Con esto tendríamos cubierto un poco pues, los estudios más importantes, los otros no los voy a describir, pero son más específicos, pero en definitiva lo que harían es darnos el panorama, el perfil de cómo es esa sustancia, cómo va a afectar. Además, lo curioso es que cuando nosotros generalmente nos repartimos los diferentes aspectos, porque no somos expertos, y cuando nos juntamos tenemos esa sensación de que la sustancia va produciendo los mismos efectos en un estudio, en otro, o sea, todas tienen un perfil y coincide generalmente siempre. Una vez que tenemos claro cuáles los efectos que produce esa sustancia y dónde afecta, lo otro, la otra fase en la evaluación de riesgo es conocer la exposición. Esto no me voy a parar detalladamente porque lo va a contar Juan José Ramos después, pero en definitiva consiste en medir esos contaminantes en matrices generalmente no invasivas y determinar cuál es el nivel básico en la población. En ese momento, una vez que conocemos la exposición, que es fundamental, si esa exposición es mayor que la dosis segura, estaremos enfrentándonos a un riesgo inaceptable. Esa sustancia no puede ser liberada al mercado, no se puede utilizar. Pero si ocurre lo contrario, que la exposición generalmente es menor que la dosis segura, pues obviamente estaríamos hablando de un riesgo asumible, aceptable. Si os dais cuenta, no quito nunca la palabra riesgo, no existe la palabra no riesgo, no existe. Existe que sea inaceptable o que por lo menos sea asumible. ¿De acuerdo? Por desgracia, el proceso tiene sus limitaciones y me gustaría comentároslas. En primer lugar, estamos extrapolando una información de animales a humana y eso conlleva una incertidumbre muy grande. Además, no se analiza la susceptibilidad. Anteriormente enseñó Ana una campana de Gauss donde hablaba de diferentes susceptibilidades dentro de la población. Y es verdad, cuando tú consigues o cuando haces un ensayo en animales, generalmente proceden todos de un laboratorio con una cepa, son muy parecidos genéticamente. Entonces no se analiza con estas pruebas. ¿Cómo se solventa esta situación? Pues añadiendo unos factores extras de seguridad. En el caso, por ejemplo, de tener una dosis segura de 1 miligramo obtenida de un ensayo con rata,
pues le aplicamos una dosis, perdón, un factor extra de 100 para, digamos, solventar estos inconvenientes. Con lo cual, en ese momento, aunque los estudios con animales nos digan que 1 es la dosis segura, nosotros en ese dossier decimos que la dosis segura es 0,01 miligramos kilo, para proteger a, digamos, o para solventar estas incertidumbres. Otra limitación, para mí una de las más importantes, es que obviamente se testan sustancias aisladas, es lógico, por algún lado hay que empezar, pero el panorama actual no es ese. Nosotros, desde que nos levantamos, estamos expuestos a una mezcla de químicos. En el momento que salgo por Madrid, pues contaminación atmosférica. En el momento que voy a la cafetería, contaminación aditiva o residuos, por decir algo que a lo mejor no hay, no estoy diciendo eso. Pero en definitiva nosotros a lo largo del día es verdad que estamos expuestos a diferentes químicos, diferentes dosis, y eso realmente no está contemplado en la evaluación de una sustancia aislada. Pero bueno, luego es verdad que ya existen modelos y se está investigando para digamos, elucidar el papel de las mezclas o cómo puede eso resultar o interaccionar para establecer una evaluación de riesgo. Ya existen modelos, más o menos, pero estamos en fase de iniciación, entonces necesitaremos unos cuantos años más. Otra para mí muy importante es que, así como los fitosanitarios, medicinas, biocidas, están bastante controlados los que están en el mercado, el REACH, que contempla esas 100.000 sustancias, no se tiene información de todas. Entonces, digamos que existen la barbaridad de 70.000 sustancias químicas de las cuales aún no tenemos una información. Y están en el mercado. Entonces, creo que eso es bastante problemático. Sin embargo, es verdad que en esta variedad de sustancias químicas de diferentes tonos y toxicidades, sí que es verdad que se ha establecido una estrategia de evaluación. Entonces, se analizarán, se estudiarán en los primeros años las sustancias más tóxicas o que puedan presentar efectos indeseables. Y en esa estrategia de evaluación iremos de más tóxica a menos tóxica. Después, me gustaría también, una vez que habéis conocido cómo es el proceso de evaluación de riesgo, lo riguroso que es y los agentes implicados, me gustaría también reflexionar sobre cómo lo percibe la sociedad. Es decir, yo veo por internet y veo pues, titulares, 50% de las frutas y verduras tienen pesticidas hormonales. Bueno, los plaguicidas aumentan el riesgo de autismo. Los tampones están cargados de sustancias tóxicas. Yo me levanto todos los días, no me gusta leer la prensa, pero veo todo esto y me quedo asustado. Relacionan pesticidas con el aumento de muertes de cáncer en Brasil. Pesticidas un riesgo para el desarrollo sexual de nuestros bebés. Los medicamentos, la guía del 90... Bueno. Una de cada 3 sustancias es un riesgo potencial para la salud. Es decir, pueden ser titulares que... algunos pueden tener cierta razón, pero causan una información que puede ser no cierta, en definitiva, puede ser sensacionalista, amarillista, etcétera, etcétera. Por último, un pequeño apartado que me comentaron si podía hablar, 2 minutos, que es la investigación toxicológica en la terapia alternativa, es decir, evidentemente las terapias alternativas son muy diferentes, incluso entre ellas, con lo cual mis consideraciones o mis recomendaciones, en primer lugar, es que no es ético investigar con seres humanos, es decir, eso está clarísimo. Los estudios anteriormente citados, desde hace muchos años, no está permitido en estudiar efectos en monos, en primates, ni en seres humanos. Aquí exactamente igual, excepto los estudios clínicos. Obviamente un estudio clínico bien llevado a cabo, pues es ético.
Segundo, debería siempre estar soportado por evidencias científicas, es decir, bien por estudios mecanísticos, y yo creo que este sería, por así decirlo, el camino. Es un poco más complicado, pero intuyo que esta sería la forma. Cuando existe una evidencia mecanística, que existen multitud de kits, de ensayos in vitro, que son capaces de darnos la primera visualización de que ese tratamiento, de que ese acercamiento, ese enfoque puede ser interesante, después existen una variedad de ensayos in vitro, con células, con organismos, y por último, el paso de animales in vivo muy reduccionista, es decir, no tienes que hacer un ensayo grande, costoso, puedes utilizar pocos animales, pero que estas evidencias mecanísticas in vitro las demuestres antes de pasar a un estudio in vivo, un estudio clínico con seres humanos. Esto, por así decirlo, sería un perfil de los requerimientos de un estudio clínico, de cualquier medicina normal, alopática o medicina alternativa. Sin embargo, de todos estos requerimientos, digamos que para mí estos son los requerimientos más fundamentales, digamos, donde hay un cierto escollo. En primer lugar, la justificación del estudio propuesto. Como os hablaba antes, si existen evidencias mecanísticas o algún estudio in vitro, por mínimo que sea, va a justificar plenamente el hecho de realizar un ensayo clínico. En segundo lugar, plantear muy bien los objetivos, dejar claro ese ensayo, qué es lo que se quiere. Los aspectos éticos es fundamental, pues si vamos a estudiar a cualquier alteración o cualquier terapia en seres humanos, evidentemente el aspecto ético. Justificar bien las dosis empleadas, esto puede ser lo más difícil, pero si pasamos a un mínimo estudio en vivo puede ser algo fácil de abordar. Los eventos adversos, y esto para mí sería la parte más crítica. ¿Cómo evaluar la respuesta? Es decir, hay que definir claramente qué es lo que estamos midiendo y cuál es, en el momento exacto, cuál es una definición de terapia. Es decir, yo calculo o considero que 100 microgramos litro en orina de cadmio, por ejemplo, un ensayo de eliminación de metales pesados, calculo que la terapia o ese producto habrá ejercido su eficacia al demostrar que en orina hay 50 microgramos litro. Es decir, ese marco de definición para mí es lo más difícil. La estadística es muy importante. Antes de abordar un estudio clínico es muy importante hacer un estudio estadístico porque a veces te sorprendes que con 5 individuos es más que suficiente para demostrar datos fiables. Y bueno, las consideras prácticas y los aspectos legales. Y bueno, con esto pues nada, os digo hasta luego y muchas gracias.